A la presentación del libro Política Criminal, Gobierno, Policía y Crimen en México del doctor Jesús Antonio Lara Mata, para que pido un fuerte aplauso. Con la licenciada Castillo Marilet Mayazueta, directora general de la Academia Estatal de Seguridad Pública. Maestra Alejandra Chávez Castañeda, directora administrativa. Maestro Raúl Ochoa Gutiérrez, director académico y de vinculación de la UNED. Ingeniero Norman McCliverty, encargado del cuerpo de cadetes. Jesús Antonio Lara Mata es doctor en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con maestría en Criminología y Ciencias Forenses y licenciatura en Criminología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Actualmente es responsable de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad del Estado de Quintana Roo. Se desempeña como perito experto en criminología ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Perito experto en dactiloscopía y grafoscopía, registrado ante el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Ha sido rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, director de integración del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Tamaulipas, instructor del Instituto de Reclutamiento de Formación Policial del Estado de Tamaulipas del nuevo modelo de policía estatal, entre otros puestos de la función pública. Además de ser autor de libros, cuenta con una amplia experiencia en docencia universitaria e investigación. Sin más demora, le cedemos el micrófono al doctor Jesús Antonio Lara Mata. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Agradecer a los organizadores de esta semana académica, cultural que se ha tenido en el marco del festejo del segundo aniversario de creación de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo. Agradecerles la invitación, porque al final de cuentas recibí una invitación para participar con ustedes, platicándoles sobre este libro. Entonces, gracias y felicitaciones para los organizadores y quienes han hecho posible estos días, las diferentes actividades. Les platico, este libro, Política Policial, es derivado de mi tesis doctoral. La tesis que elaboré en mis estudios del doctorado fue precisamente una evaluación de las políticas públicas en materia policial. ¿Por qué en materia policial? Porque uno de mis asesores, que tuve al inicio de la tesis, el doctor Kramer, cuando estábamos definiendo el tema de investigación, pues yo estaba deseoso de hacer un análisis de las políticas públicas en materia de seguridad, y muy puntual y acertadamente me dijo: pues si quieres hacer un análisis de los 20 años de políticas públicas en materia de seguridad, vas a terminar tu tesis como en 6 años. Eso estás abrazando demasiado, es mucho lo que quieres hacer. Yo estaba muy emocionado y dije: no, sí, vamos a investigar todo, vamos a analizar el sistema penitenciario, justicia para adolescentes y los centros de monitoreo y la policía. ¿Cuándo vas a terminar esta tesis? Si vas a evaluar cada uno de esos elementos. Esto es evaluar las políticas en materia de seguridad. Entonces me dice: no, tienes que enfocarte, y decidí enfocarme específicamente en evaluar las políticas públicas en materia policial. Bueno, una vez que se elaboró la tesis, ya que la presenté y me fue aprobada, más adelante, como ya decidí pues hacerla libro, ¿verdad? Entonces, ya como libro, ¿en qué consiste? Este libro consiste en 7 capítulos. Los primeros capítulos es un recorrido teórico. El primer capítulo nos habla, ustedes pueden encontrar en él un recorrido desde el origen del Estado hasta el concepto o la definición de policía.
¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que hacer ese recorrido, si no, no entendemos de qué va la policía, si no sabemos cómo está integrado el Estado, cómo está integrada la función pública, pues no vamos a entender y a poder evaluar la policía. Entonces, para hacer ese recorrido, pues hablamos de cómo nace el Estado, que el Estado nace precisamente de la necesidad de seguridad. Por eso se crea el Estado en un origen, en esencia, la seguridad es la que provoca la creación del Estado. ¿A qué me refiero cuando digo el Estado? La creación de un órgano que ordene la sociedad desde una figura externa o desde una figura superior, el gobierno, ¿verdad? Entonces, se visualiza que es necesario crear ese ente que nos gobierne, que nos regule a todos, derivado de la seguridad. Fue, como señala Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, es una visión economista, fíjense, entonces ahí no es criminológica, es economista, y dice Adam Smith, fue la acumulación de bienes lo que provoca que alguien nos controle. ¿Por qué? Porque pues, alguien empieza a acumular más bienes y otro quiso quitarse. Entonces empieza a decir, oye, pues estamos viviendo en comunidad, pero alguien tiene que regularnos, porque pues, no puede venir el vecino y tomar lo mío, y yo ir a tomar lo del vecino, nada más estamos viviendo aquí. Entonces Adam Smith señala eso. Thomas Hobbes señala que pues es la esencia del hombre, ¿no? Dice, todos los seres vivos tienen un depredador, y el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el depredador del hombre. Entonces Hobbes señala que por eso se necesita un Estado, dice, porque si vivimos los seres humanos en comunidad, necesitamos tener a alguien que nos regule, porque si no, nos vamos a devorar nosotros mismos. Entonces son algunos de los aspectos que van a encontrar ustedes en cuanto a la creación del Estado. ¿Cómo es el Estado mexicano? Entonces ya cuando hacemos ese recorrido tenemos que entender, ¿y el Estado mexicano cómo es? El Estado mexicano, ¿qué nos dice el artículo 40 de la Constitución? El Estado mexicano es una república, es representativa y es democrática, ¿verdad? Entonces esa es una característica que tenemos que considerar cuando queremos evaluar una política pública, y más aún cuando queremos diseñar e implementar una política pública más en materia de seguridad, más en materia policial. Tenemos que tener en cuenta que el Estado es representativo y es democrático. Entonces esas especificaciones tienen que ser perfectamente claras. Después el Estado, para ejercer ese control que necesita ejercer, que se determinó que tiene que ejercer para el cuidado de la seguridad, pues tiene que determinar primero cuáles son esas amenazas que va a cuidar, ¿verdad? ¿De qué los voy a cuidar? Entonces, encontramos una definición de seguridad, y la definición de seguridad, la más simple, es la seguridad es la ausencia de amenaza, la ausencia de riesgo, en una definición muy simple, ¿verdad? ¿Qué es seguridad? Pues la ausencia de amenaza, la ausencia de riesgo. Por lo tanto, la inseguridad pues sería la probabilidad de que ese riesgo pues sí cause un daño en nosotros. Entonces, tenemos que encontrar esa definición de seguridad, y la vemos dividida en dos formas: seguridad objetiva y seguridad subjetiva. ¿Cuál es la diferencia? La seguridad objetiva es la probabilidad real de sufrir esa amenaza, de padecer ese riesgo, la probabilidad real, la seguridad objetiva. La seguridad subjetiva, por otra parte, es la percepción que tengo sobre la posibilidad de caer en ese riesgo, que no es lo mismo. Fácticamente, materialmente, puede ser que alguien, una comunidad, tenga muy bajo riesgo, ¿sí? Riesgo real de ser víctima de un delito real. Pero esa misma comunidad es posible que sientan, perciban que están más expuestos
a ser víctimas de ese delito, más expuestos de lo que realmente son. Entonces son dos cosas distintas. Realmente no estás tan próximo a ser víctima de ese delito, pero tú te sientes muy próximo a ser víctima de ese delito. Entonces, para un estudioso de la seguridad, tiene que contemplar esos dos conceptos para definir la seguridad, más en la seguridad pública. Tenemos que ser conscientes de que hay una seguridad objetiva, pero tenemos que ser igual que conscientes que hay una seguridad subjetiva, porque luego decimos, oye, pero los índices de los delitos están bajando, ¿por qué hay queja? ¿Por qué hay incertidumbre? Porque no estamos atendiendo la percepción, y la percepción no se mejora solamente con la disminución del delito. La percepción se tiene que trabajar con otros elementos que vamos a ver más adelante. Entonces, seguimos hablando del capítulo 1. Definimos seguridad objetiva, seguridad subjetiva. Llegamos al punto de hablar de la seguridad pública. La seguridad pública, bueno, es algo que todos aquí los presentes lo hemos visto una y otra vez, artículo 21 constitucional. La seguridad pública es una función a cargo de ¿quién? De la Federación, de los estados y los municipios. Y tiene en sus facultades la prevención, la investigación de los delitos, la persecución. En todos los cursos que tomamos, ¿verdad? Una y otra vez, el artículo 21. Es la seguridad pública, la seguridad que es obligación del Estado tener. ¿Y qué dice? ¿Qué tiene que tener el Estado? Policía, sistema penitenciario, investigación de delitos, ¿verdad? Esa es la obligación del Estado. Pero encontramos otro concepto en ese capítulo que es la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad ciudadana y la seguridad pública? La diferencia es la participación que tiene la comunidad, pero no se trata de una participación pasiva, sino la seguridad ciudadana busca una participación activa. ¿Activa desde qué momento? Activa hasta el momento de planear y realizar las actividades juntos. Y cuando decimos las actividades, ¿cuáles actividades? Puede decir alguien de ustedes, incluso un patrullaje se puede coordinar con la comunidad, con tu sector asignados, incluso lo puedes acordar con los miembros de tu comunidad, con los miembros de tu sector, y esta es una seguridad ciudadana activa, ¿verdad? Que sí nos evalúe a las instituciones, porque necesitamos esa evaluación para que sea seguridad ciudadana, también está sujeta a evaluación externa. ¿Quién es el externo que nos evalúa? Pues el ciudadano, porque nos evaluamos internamente, ¿verdad? Y tenemos, ya saben, sin número de direcciones que nos evaluamos internamente, pero necesitamos la evaluación externa que es por parte del ciudadano. Si existe, entonces hay seguridad ciudadana. Eso es algo de las características que ahí se definen claramente para saber las distinciones. Y manejo un tercer concepto que es la seguridad humanocéntrica. ¿Cuál es la seguridad humanocéntrica? La seguridad humanocéntrica se menciona en una convención de las Naciones Unidas de 1994. ¿Qué quiere decir? Que ese concepto no tiene nada de nuevo, no es nada innovador. Desde 1994 en la convención se menciona. ¿Y a qué se refiere la seguridad humanocéntrica? Que no se vigila únicamente la ausencia de riesgo, sino también la posibilidad que tenga toda la población de desarrollarse. O sea, no solamente es la ausencia de riesgos, no solamente es control de amenazas. Seguridad humanocéntrica es cuando la población puede realmente desarrollarse. Entonces, eso abraza la política económica, la política social, la política educativa, la política de salud también se tiene que determinar. Entonces se enlista y es seguridad educativa, seguridad de salud, seguridad económica. Si se trabaja para el desarrollo, entonces se está buscando una seguridad humanocéntrica. Pero regresamos en ese recorrido teórico a encontrarnos a que al final de cuentas el Estado, para la protección,
para el restablecimiento de la paz, el orden público, todas las características que nos señala la Constitución, pues requiere de qué? De fuerza, ¿verdad? Requiere del uso de la fuerza para hacerlo. Y el Estado, en palabras de Max Weber, es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, se le llama. ¿Quién es el único que puede hacer la fuerza legalmente, la fuerza legítima? El Estado. El Estado es el único facultado que para restablecer el orden puede usar la fuerza. Entonces, en ese monopolio del uso de la fuerza, el Estado requiere de una figura para usarla. ¿Y esa figura quién? La policía, ¿verdad? Entonces es a través de la policía de quien el Estado ejerce la fuerza. Hay un concepto que a mí me gusta mucho de un filósofo francés que se cita en el libro. La policía es la tecnología gubernamental. Lo cita de una forma, a mí me gusta como de la tecnología gubernamental. Es esa mano mecánica, ¿verdad? Esa mano y esa mecánica se tiene que ir modernizando. A lo mejor esa mecánica en un momento usaba un cierto mecanismo y ese mecanismo lo vamos a ir modernizando pues hasta llegar ahorita a la inteligencia artificial. Entonces, es a través de la policía de quien el Estado hace uso de esa fuerza. Entonces, llegamos a ese punto en el primer capítulo, hablamos de la policía, qué es la policía, definición de la policía. A mí les comparto una que es de las que más me gusta, que se encuentra en la Enciclopedia de la Lengua Española del siglo XVII, y dice: policía es el buen orden que guardan las ciudades y repúblicas. Policía es el buen orden que guardan las ciudades y repúblicas. Las buenas costumbres y la limpieza como característica. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra policía en el siglo XVII no se refería a una institución, a una corporación, se refería a una forma de vivir. Decían, oye, esa ciudad tiene muy buena policía. Se referían a que esa ciudad tenía un buen orden, que era una ciudad ordenada, que era una ciudad limpia, que era una ciudad con ciertas características. Entonces la policía era una forma de vivir, era una forma de estar. A los vigilantes de esa policía, de ese orden, se les llamaba agentes de la policía, el director de la policía, como fuera. Pero en un primer momento la policía estaba dirigida al orden, ¿verdad? ¿Y al orden de quién? De las ciudades. Entonces, en un segundo momento histórico, ya adelantándonos en el tiempo, empieza a entenderse la policía como esa necesidad del Estado, pues de mantener el orden, pero ya con un fin más político, ya no tanto social, sino con un fin más político, pero seguía siendo sobre el orden. Entonces, al hacer ese recorrido sobre la definición, pues van a ustedes encontrar cómo era la policía en los egipcios, con los romanos, cómo era la policía incluso en México, en el Imperio Azteca, cómo era la policía en Estados Unidos en un inicio. Sí o sí tenemos que citar a Sir Robert Peel, ¿verdad? No podemos hablar sobre policía o sobre la historia de la policía y no citar a Sir Robert Peel, que en 1700 crea la policía de Londres y es un primer esbozo de una policía comunitaria. Entonces lo van a encontrar a las características del modelo policial de Robert Peel y cómo empiezan a pintarse en el paso del tiempo pues, las policías en todo el mundo, porque al final de cuentas, en donde quiera que haya una organización política, requieren la policía, requieren esa tecnología gubernamental, como le llama Pastor, para ejercer la fuerza, ¿verdad?, y mantener el orden. Entonces, en ese sentido, históricamente hacemos ese recorrido y nos encontramos dos autores que se citan. Uno es Andrés Humano, investigador del Colegio de la Frontera Norte, y otro es un español, Frances Guillén. Los dos escriben sobre modelos policiales. Me gustó mucho el recorrido teórico que hacen ellos, los tomo en el capítulo segundo, y ellos identifican tres fases de los modelos policiales hasta llegar a los modelos policiales modernos. Yo visualizo 5, ellos visualizan 3.
pero para mi apreciación yo veo 5. Ellos visualizan un modelo gubernativo, citando a Guillén, dice que existe un modelo gubernativo, un modelo profesional y un modelo de policía comunitaria. Él ahí hace 3. En el modelo gubernativo se refiere a las policías que se dedican, en el inicio nos regresamos al siglo XVII, y dice, en el siglo XVII solo existía el modelo gubernativo, XVII y XVIII, y lo único que hacían era pues cumplir lo que les ordenaba su gobernante. ¿Se dedicaban a qué? Pues al control, sí, pero un control social y político, manteniendo el orden, pero dirigido a la permanencia del status quo, a la permanencia del orden político, para su jefe, ¿verdad? Para el gobernante. En la década de los 30 surge en Estados Unidos el segundo modelo que se menciona en el libro, que es el modelo profesional. Ese modelo profesional se desarrolla derivado de una reunión que tienen jefes de policía. Había mucha incomodidad, mucha inconformidad de la población por los resultados en seguridad, y entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué sí podemos hacer para que funcione, y entonces empieza a crear ese modelo de policía profesional que se le denomina. ¿Por qué profesional? Porque empiezan a determinar requisitos de selección, requisitos de evaluación, perfiles, y empiezan a dibujarse cursos de formación. Y bueno, ¿qué debe de saber un policía? Y es en este modelo de policía profesional, que es posterior a 1930 hacia adelante, donde determinan que un policía debe de saber sobre criminalística, debe saber sobre criminología, sobre psicología, sobre medicina forense incluso. Tiene una muy fuerte influencia el modelo de policía profesional de la criminología en general. En realidad tiene una gran influencia. Entonces, ahí es donde yo desdoblo, Guillén lo mete en el mismo modelo, yo lo desdoblo al modelo de policía orientado a la solución de problemas. El POP, mejor conocido, están aquí los alumnos del modelo POP. El modelo POP surge en los años 70, empieza a hacerse ese empuje del modelo POP, y es una mutación, una evolución del modelo de policía profesional, donde dice, ya estás avanzando, ya haces procesos de selección, procesos de capacitación, haces procesos de registro, empiezas a evaluar a la corporación con indicadores. Entonces ahora súmale aspectos más científicos todavía, empiezan a incluirse las estadísticas en la policía, empiezan a utilizarse modelos estadísticos incluso prospectivos para la función policial, empiezan a trabajarse en ese modelo POP evaluaciones y sectorizaciones. Dice, ¿qué tiene que tener el modelo POP para que funcione? Para que funcione tiene que haber una sectorización. No puede andar el policía recorriendo toda la ciudad. Entonces se tiene que determinar un sector específico de esa ciudad. Cuando ya tenemos ese sector determinado, se va a seleccionar el número de elementos que tienen que estar en ese sector, el vehículo. ¿Qué tipo de vehículo? Pues un vehículo de acuerdo al sector, ¿verdad? Si estamos en un sector urbano, pues vamos a destinar un vehículo de características de patrullaje urbano. Si estamos en un sector rural, pues se va a determinar un vehículo de características de patrullaje para un sector rural. Si estamos en la playa, pues lo mismo, ¿verdad? Entonces, el modelo POP trae también consigo conceptos que vienen de la criminología ambiental. El modelo POP tiene una gran influencia de la criminología ambiental. Entonces el modelo POP trae conceptos como los puntos calientes, los hotspots, por ejemplo, y están también muy influidos por la corriente criminológica, en donde se determina que la criminalidad funciona solamente en ciertos lugares, en ciertos momentos, y eso genera los hotspots. ¿Qué quiere decir?
que no vamos a buscar resolver el robo en toda la ciudad. Por ejemplo, cuando el robo lo tenemos en realidad en un sector específico de la ciudad, en unos días determinados, en unos horarios determinados. Entonces no vamos a andar haciendo patrullaje por toda la ciudad aleatorio, que penalísimo el patrullaje aleatorio, por cierto, no se recomienda, cuando se pueden hacer patrullajes estratégicos, ¿verdad? Patrullaje inteligente, eso es lo que trae el modelo POP, que nos dice, no andes corriendo por todos lados, ¿qué es lo que vas a atender? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la identificación del problema? Dice el modelo POP. ¿Qué problema vas a atender? El robo. ¿Qué tipo de robo? Robo domiciliario. Ah, muy bien. ¿Qué se están robando? Artículos de la vivienda. Ok, entonces identifica en dónde están sucediendo esos robos, en qué horarios están sucediendo esos robos y cómo están sucediendo. Entonces, así se identifica el modelo. Oh, adelante, adelante. Tratamos igual cuando son las zonas rojas, pues hay zonas de bancos en las quincenas, ¿no? Que se establecen los sectores en los en el sector 4 o 3, que es donde hay más zonas de banco, se pone estratégicamente prácticamente el patrullaje o la cantidad de policías que se certifica, o por los viernes o los sábados, que sabemos que tenemos sector 6, hay violencia familiar donde se clasifica o estadísticamente está más elevado, ¿no? Vas a poner más patrullaje de Yavi que de Tendido, ¿no? Así es, se eficienta el recurso humano. Aprovechamos mejor el número de policías que tenemos para atender las problemáticas que suceden. Entonces empieza todo muy bien, se empiezan a hacer evaluaciones, a funcionar, pero ¿qué creen? Dice la comunidad, al menos en Estados Unidos, oye, pues está muy padre, pero en el nombre está el problema, solución de problemas. Hasta que aparece el problema, se va a atender. Y dice la comunidad, nosotros no queremos que estés atendiendo problemas, queremos que ya no haya problemas. Entonces se hace ese giro y se voltea a ver hacia el modelo comunitario. Es cuando dice, a ver, vamos a platicar, vamos a sentarnos con la comunidad, porque no se están teniendo los resultados de percepción que se esperan. No se estaba atendiendo la seguridad subjetiva. Objetivamente hay impacto, sí hay impacto, se reducen los indicadores delictivos, pero subjetivamente no cambiaba, seguía habiendo percepción de inseguridad. Entonces se tenía que atender ese factor, se voltea a ver a la comunidad y dice, ahora vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo va a funcionar. Una característica importante del modelo POP que se señala ahí en ese capítulo es que tiene que implementarse en toda la corporación. No puede haber una unidad de POP. Es el modelo de la policía. Porque si lo hacemos solamente por unidades no va a funcionar. ¿Qué otra característica tiene el modelo POP? Pues que tiene que acomodarse el estado de fuerza. No está generando policías por generar, sino que funciona. Nos vamos al modelo de policía comunitaria. Suma todo lo que trae el modelo POP, todo el análisis, toda la profesionalización, los perfiles profesionales, que haya más licenciaturas y educación superior de los policías, prospectiva, tecnología, se le empieza a sumar a partir de los 80s con el Comstat, que es un software de estadístico de prospectiva para el patrullaje. Entonces, súmale todo eso, pero ahora integra a la comunidad. Integra a la comunidad para que sea inclusiva la función que está haciendo la policía, pero intégrala de forma activa, que participe en la evaluación que te hace, pero también que participe en las actividades. Entonces, ¿para qué? Para mejorar la percepción de seguridad, la seguridad subjetiva. Entonces, después de ese recorrido que hacemos por los modelos policiales y identificando qué es lo que se tiene que hacer, brinco a partir de ese momento. Los siguientes capítulos hablan de conceptos sobre el gobierno que también se tienen que considerar a la hora de la construcción de una buena policía. Conceptos como gobernabilidad, como gobernanza, como nueva gestión pública. Y ustedes, al ver esos conceptos, los van a ir relacionando con cada uno de los modelos policiales. La gobernabilidad habla de la posibilidad, de la capacidad que tiene un gobierno de ejercer su función, o sea, de gobernar.
Para que haya gobernabilidad, tiene que funcionar la seguridad, tiene que funcionar la salud, tiene que haber Estado de Derecho para que haya gobernabilidad. Pero la gobernabilidad es una acción del gobierno directo a la ciudadanía. El concepto de gobernanza es diferente. El concepto de gobernanza es que el gobierno sea capaz de gobernarte, pero con la participación ciudadana. O sea, el gobierno capacitado, un gobierno fuerte, un gobierno robusto, o una policía fuerte, capacitada, robusta, pero en un modelo de policía en la gobernanza tiene que haber participación ciudadana. La nueva gestión pública, que es otro concepto que se maneja, pues es el ordenamiento de las instituciones. La nueva gestión pública se trae de la iniciativa privada, de cómo funcionaban las empresas. Si tenemos que evaluarnos hacia el interior, tenemos que reducir los tamaños de las instituciones. Había instituciones demasiado grandes, entonces hay que reducirlas, hay que hacer evaluaciones, mejorar calidad. Todos los procesos de calidad y de evaluación se ven en la nueva gestión pública. Y por supuesto, el concepto que se tiene que considerar es políticas públicas, porque a veces indiscriminadamente le llamamos políticas públicas a cualquier acción que realiza el gobierno, y no es así. Hay acciones de gobierno, hay estrategias de gobierno y hay políticas públicas. Para que una acción y una actividad se le pueda denominar política pública, tiene que cubrir una serie de requisitos metodológicos. Entonces, si los cubre, estamos hablando de una política pública. Si no los cubre, es una acción, es una actividad, pero no es una política pública. Entonces, ahí se describen, los invito para que vean cómo se describen las políticas públicas y cómo distinguimos una política pública de una acción, de una actividad. Adelante. He estado observando en el proceso que llevó a cabo en El Salvador, el proceso de cómo pasaron de ser el país que tiene mayor número de homicidios a llegar casi a cero. Y cómo el señor Bukele dice que él puede gobernar con política y puede mantener el Estado de El Salvador, así, ¿no? Pero se atreve a criticar, ¿no? Porque es una crítica al Estado mexicano de las políticas que llevamos en México de que en los últimos 24 años, pues el índice de homicidios aumentó y se han establecido políticas o procesos o modelos. Entonces yo sé que la diferencia de los modelos que se han aplicado han dependido de los sexenios en los que hemos estado, pero ahorita actualmente lo que yo observo es de que algo está pasando, parece que estamos en una guerra total sobre todo el narcotráfico de sustancias o de narcotráfico ilegal de drogas, ¿no? Creo que ese es el problema, ¿no? Porque estamos mencionando que la seguridad del Estado hace al Estado, porque mantiene la riqueza de unos en un lugar. Pero en México parece que el problema es que hay mucha gente que está bien, con su riqueza la tienen controlada, pero hay otros que se encargan de hacer narcotráfico y afectan a los demás que tienen su riqueza bien establecida, pero ellos se han atrevido a poner, a chocar con el Estado porque no los dejan el narcotráfico ilegal de las drogas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos dos modelos, el de El Salvador y el de México? ¿Por qué Estados Unidos quiere intervenir con su modelo policial? Correcto. La diferencia es que el modelo de El Salvador funciona porque ¿cuántos habitantes tiene El Salvador? ¿Cuánta la dimensión geográfica de El Salvador, las características en general? Recuerden, México tiene petróleo, tiene gas, tiene selva, tiene litorales en los dos lados, tiene litio,
tiene minerales de todo tipo. Entonces, México es el ombligo del mundo, por eso sí es el ombligo del mundo, porque naturalmente, geográficamente tiene unas consideraciones, así es, tiene litorales en los dos lados. Entonces son cuestiones muy específicas que ahorita lo vamos a ver más adelante cómo se pueden ir resolviendo esas cuestiones. Entonces, hago el recorrido del análisis de las políticas y al final abrazamos la parte de preguntas y respuestas si les parece, porque les voy a generar todavía más preguntas con esto que voy a comentarles. Entonces llegamos al momento en el que se hace la evaluación de políticas y decimos, ¿qué pasó desde el 2000 hasta el 2020? Pero no me quedé en el 2000, la verdad es que hice un recorrido un poquito hacia atrás y agarré también el sexenio de Cedillo, porque cuando estoy revisando, pues en realidad donde se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el sexenio de Cedillo. Entonces, se identifica y el sexenio de Cedillo, al crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública y empezar a legislar en ese ámbito, pues crean las leyes de coordinación, las formas de coordinación, el Registro Nacional de Personal, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, se empiezan a registrar también el armamento, porque ¿qué pasaba? Luego teníamos policías que eran policía municipal Chimalhuacán y eran policía municipal en X municipio, ¿no? Y en 3 más. Entonces el Registro Nacional de Personal permite tener un control y ver cómo que eres policía en 3 municipios. Pues no se puede, no eres omnipresente, ¿verdad? Lo estoy controlando desde aquí a todos los municipios. No es así. Se crea toda esa parte, se crean también los modelos de formación, de profesionalización, la evaluación de competencias, empiezan a pintarse los controles de confianza discretamente, pero empiezan a figurar. Se le ponen las bases. Inicia el sexenio de Vicente Fox, y en el sexenio de Vicente Fox, ahí lo que se describe en el libro es el Plan Nacional de Desarrollo. Se hace un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo de los planes nacionales de desarrollo de Vicente Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Entonces se hace análisis cualitativo y cuantitativo de los planes nacionales, qué era lo que estaban proponiendo, qué era de lo que hablaba del Plan Nacional de Desarrollo, los sexenios que presentaron un programa nacional de seguridad o un programa sectorial también se ponen ahí para que se puedan apreciar qué decía el programa sectorial de Calderón, si lo tenía, qué decía el programa sectorial de Enrique Peña Nieto, si lo tenía. Entonces, se describen esas acciones que se mencionan en los planes que se van a desarrollar, pero luego pasamos al momento bueno, evaluación de resultados. ¿Cómo evaluamos los resultados? Con las estadísticas. ¿De quién? Del INEGI, la ENSU, el ENVIPE, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Tomamos algunos indicadores de la ONU, del ODS 16, que habla de paz, de seguridad y paz. Entonces, hacemos el recorrido de resultados. Los resultados, bueno, yo creo que son evidentes, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Pues malos resultados, ¿verdad? Los índices delictivos siguieron subiendo la cifra negra de delitos, manteniéndose arriba del 94%, la impunidad manteniéndose arriba del 96%, específicamente en delitos en particular el homicidio, el aumento. El secuestro es uno de los homicidios que se logró reducir a nivel nacional, pero el homicidio aumentó. Delitos como el robo, trata de personas. Entonces se identifican ahí cuáles fueron los que fueron aumentando. Pero no todos van a decir, oye, pues entonces todo fue negativo. No, ¿qué creen? Que encontramos unos indicadores positivos. ¿Cuáles fueron los indicadores positivos? El aumento salarial de los policías del 2000 al 2020, el salario de los policías fue aumentando. El nivel académico de los policías, nos encontramos con diagnósticos de una muy baja proporción de policías con educación superior, aumentó
poco, pero aumentó. Por eso la universidad. ¿Por qué la universidad? Porque saben que hay un estudio en el que se identifica que las corporaciones policiales que tienen más servidores públicos con educación superior tienen mejor eficiencia. Y saben también que mejora la educación superior en las corporaciones, los índices de corrupción, se disminuye la corrupción, mejora la eficiencia, disminuye la corrupción. Entre más profesionales, más profesionistas tienen las corporaciones, mejor percepción tienen de la ciudadanía. Así se encontró el estudio, o sea, directamente proporcional. Policía con más educación superior, mejor percepción por la sociedad, mejor funcionamiento. Entonces, esos indicadores son uno de los indicadores positivos que se encuentran. ¿Qué también se encontró? La percepción de la ciudadanía hacia las policías estatales aumentó casi 20%. ¿Saben que en el 2010 solamente el 39% de la sociedad confiaba en la policía estatal? Ahorita, bueno, en el estudio se llegó al 59%, 57%. Si ustedes revisan la ENSU que se acaba de publicar hace 2 días, seguimos manteniéndonos en ese 57, 59. Casi 20% se mejoró la percepción de la ciudadanía sobre las policías. O sea, sí hubo cambios hacia adentro de las policías. Los indicadores no se lograron mover, pero sí hubo cambios hacia adentro de las policías. Entonces, pues vamos a las conclusiones, ¿no? Ya para cerrar, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué si mejoran las policías? ¿Por qué los indicadores no se movían? O sea, ¿qué necesitamos hacer para que se muevan? Y donde sí se movieron los indicadores, ¿qué creen? La percepción no se movía. Hubo estados y municipios que disminuyeron sus indicadores delictivos 30% y la percepción de seguridad no se movía hacia arriba nada, o 1 punto. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, en las conclusiones, pues a lo que llegamos es la necesidad de implementar el modelo POP integrado de la policía comunitaria. No tiene que haber, tenemos que salirnos de la caja, o soy POP o soy comunitario. No. O soy POP o soy policía basado en la inteligencia, que es otro de los modelos, que es el quinto modelo que les hablaba, pero ahorita nos vemos en las preguntas. El quinto modelo del que les hablaba, de la policía basada en la inteligencia. No, tenemos que salirnos del cuadro, tenemos que salirnos de la caja. Y vamos a utilizar la estadística prospectiva cuando la necesitemos y vamos a tener que estar en permanente contacto con la comunidad. Y no por eso vamos a dejar de hacer el análisis delictivo dirigido a inteligencia estratégica. Es usar el aprendizaje que se ha venido adquiriendo en estos años para que nuestras corporaciones, nuestras instituciones funcionen y funcionen verdaderamente bien. No dar ni un solo paso atrás en el desarrollo policial, no dar ni un paso atrás en la profesionalización. Se tienen que multiplicar las universidades. Las universidades como estas tienen que multiplicarse y tenemos que facilitarles a los policías que sigan estudiando porque es proporcional. El número de policías con educación superior es proporcional al mejoramiento de la corporación. Por otro lado, también se tiene que capacitar el mando. ¿Para qué? Para poder ejecutar los programas federales, porque ¿saben qué nos encontramos en ese análisis? Me encuentro que los programas federales son buenos. Ningún plan nacional de desarrollo estaba incorrecto, estaban bien diseñados, se diseñaron basándose en un diagnóstico. El problema está en la aplicación de las políticas públicas, en la aplicación de las estrategias. Y eso pues también se requiere formar, así como a los policías, también se requiere formar al mando medio y al alto mando, ¿verdad? Entonces esas son algunas de las conclusiones y recomendaciones a las que se llega en la obra, y hasta aquí es cuanto para dejar espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Antes que nada, felicitarlo. Yo creo que uno igual de los mayores problemas que tienen las políticas públicas es esta cuestión de cabildeo, ¿no? De pasar de la agenda pública a la agenda de gobierno. Y cómo es que la sociedad debe de incidir
a través del empowerment o el empoderamiento, y cómo es que también esos instrumentos, como son las agendas de gobierno o las agendas, por ejemplo, del plan municipal, ya no se convierten en un eje rector, porque los planes deben ser un eje rector, se convierten en un instrumento protocolario, simplemente es un copy y pega. He tenido la oportunidad de leer algunos planes y me doy cuenta de que ni siquiera se toma la cuestión de sacar de dónde sacas esa información. Entonces sería muy importante también cómo es que estos instrumentos son una parte importante para las políticas públicas en materia de seguridad. Entonces, felicidades, eso es importante, trabajar estos temas y cómo también pueden ser un parteaguas para generar nuevos instrumentos, como son los planes municipales, los planes de desarrollo, y cómo es que también pues, van a ser un eje rector, porque deben ser un eje rector en materia de seguridad, de salud. Entonces, todo es un engranaje. Si algo falla, falla. Entonces, felicidades y pues me gustaría leer este libro. Gracias, gracias. Retomando para lo del maestro. Retomando lo que mencionaba el maestro, tenemos que ser muy cuidadosos en la identificación de los riesgos y de las amenazas, porque como bien lo señalaba, se lleva un enfoque o una percepción de que la delincuencia organizada es el único mal, por ejemplo. Pero yo los invito a que revisen las encuestas y vean el crecimiento que ha tenido el delito de fraude, por ejemplo. ¿Y quién habla del fraude? Nadie habla del fraude. Y resulta que el fraude tiene por lo menos 3 encuestas estando a tope como delito, como indicador. Y si le movemos un poquito más al delito de fraude, ¿qué tipo de fraude creen que sea? Cibernético. Entonces, estamos distraídos acá en el crimen de alto impacto y el fraude como indicador está altísimo, está cometiéndose de forma muy amplia. ¿Y qué pasa a veces? Que resulta que el daño que hace el fraude son 10 pesos. Te tomaron 10 pesitos, 2 pesitos es más, un pesito. 1 peso te tomaron de la cuenta. Pero si hacemos el análisis de cuántas cuentas tomaron 1 peso, resulta que puede ser que diario 1 millón de cuentas, 2 millones de cuentas. Se detecta, se hace el reclamo, se pasa, y ese es el que, ojo, es el que está denunciado, y la cifra negra del fraude que no se denunció. O sea, si dimensionamos el problema que es el delito del fraude, yo los invito a que vean las encuestas, las estadísticas, y hay que, como profesionales de la seguridad, tenemos que voltear a ver eso, porque ¿qué pasa? Se está haciendo un financiamiento para algo, después se nos va a convertir en un problema más grave, porque ese dinero se va a un lugar, hacia alguien. Entonces, que no estemos fortaleciendo, a lo mejor ahora sí, grupos de delincuencia organizada, que no se estén fortaleciendo con el delito de fraude. Si son grupos pequeños, bueno, pero si son grupos de delincuencia organizada, imagínense el fortalecimiento que se tiene. Entonces, ojo de no distraernos del delito del fuero común. Por eso es importante estar visualizando las estadísticas delictivas para ver cuáles son los delitos que están top. Entonces, como parte de lo que mencionaba acá el maestro, es correcto. Doctor, yo primero que nada felicitarle por este libro y también preguntarle, dentro de su análisis de los modelos, ¿qué opinión le merece el nuevo modelo nacional de policía de justicia cívica? Porque como bien comentaba el maestro Alejandro, cada sexenio, afortunadamente en este sexenio hay continuidad, pero cada sexenio experimentamos cambios en los modelos y en las políticas, y pudiera dar la impresión de que no hay un seguimiento a los temas de seguridad. Y bueno, para hacerlo una pregunta compuesta del tema de la seguridad administrativa, ¿cuál cree que es
una de las estrategias que impacta más en la seguridad subjetiva y de la que la policía pudiera hacer un mejor uso para mejorar la percepción ciudadana. Gracias. Bueno, el punto 1, el modelo nacional de policía y justicia cívica, los invito a que lo lean, está bien completo, está bueno el modelo. El modelo nos habla, les voy a, sin sacudir mucho, el modelo, por ejemplo, habla de que hay que construir ya las policías con horarios de 10 horas laborales. Así lo dice el modelo nacional de policía. Dice, oye, hay que cuidar los horarios de los policías, hay que fortalecer los salarios de los policías. Está puesto en el modelo nacional de policía y justicia cívica. ¿Qué más nos habla el modelo nacional de policía y justicia cívica? La distribución de las funciones. ¿Cuáles son las funciones de la Guardia Nacional? ¿Que cuáles son? En realidad son todas. Así está. Está transversalmente y diagonalmente. Y están todas las funciones y la Guardia Nacional aparecen todas. Y luego, funciones de la Policía Estatal. Vigilancia de los centros penitenciarios, vigilancia de las salas de juicio, funciones de la Policía Estatal, los caminos, o sea, carreteras, funciones de la Policía Estatal, vigilancia rurales, funciones de la Policía Estatal, investigación de los delitos, funciones de la Policía Estatal. Y luego, funciones de la Policía Municipal, la vigilancia de las ciudades, de las comunidades, específicamente el trabajo comunitario. Ajá. Entonces, si ustedes lo leen, el modelo nacional de policía y justicia cívica está muy bien hecho. O sea, yo veo los indicadores como están diseñados, yo, pues, debe de estar dando muy buenos resultados, o debería de dar también muy buenos resultados. Ahora, algo bien importante. ¿Qué disminución ha habido? Traemos una disminución del 20 y hasta el 30% de ciertos delitos a nivel federal y a nivel estatal en las entidades. Algunas entidades se les está complicado. Tenemos que ser muy cuidadosos de no exigir, primeramente nosotros mismos y también después socializarlo. La policía no puede dar más del 30% de disminución de índices delictivos. Después de eso ya corresponde a otras acciones. El policiamiento, la traducción de policing, ¿verdad? Del inglés, el policiamiento tiene un tope, ¿eh? Y dice, bueno, pues ya con las funciones de policía, con el policiamiento, 30% está muy bien, es un buen desempeño. El resto, para seguir disminuyendo los delitos, se tienen que hacer con estrategias que no son de policiamiento y que no son propiamente de la policía. Son estrategias que van dirigidas a la prevención, pero no debemos de caer en todo al policía, ¿no? Y hazlo tú, y hazlo tú, y hazlo tú. No. Hay acciones de policiamiento, acciones de la policía y acciones que ayudan a la disminución de los delitos que no son estrictamente de la policía. También está pintado en el modelo nacional, volvemos a lo mismo, la implementación. Hay que buscar la correcta implementación del modelo. El modelo es bueno, en mi opinión es un modelo bueno. Léanlo, está bien digerible además. La segunda pregunta, la percepción, ¿cómo mejorar la percepción? Es un tema de comunicación, o uno de los grandes elementos es la comunicación. El Banco Interamericano de Desarrollo recomienda que las corporaciones tengan voceros y da un perfil de los voceros. Dice, ¿cómo debe de ser el vocero de seguridad? ¿Qué perfil debe de tener? ¿Para qué? Pues para que esa comunicación funcione. Se tiene que hacer un diagnóstico también de qué es lo que necesita saber la comunidad. Nosotros tuve la oportunidad de participar en una investigación de percepción, precisamente. El artículo del libro, ese se llama precisamente, está dirigido a la comunicación de las instituciones. Entonces, se hizo un estudio sobre estudiantes universitarios y la percepción de seguridad y la percepción que tenían sobre la policía. Obviamente las dos eran malas, la percepción de seguridad y la percepción sobre la policía. Pero ¿qué creen? Que llegamos al punto que le preguntamos a los estudiantes, en el último año, ¿cuántas veces has sido víctima de un delito? No habían sido víctimas de un delito. Un 3, 5%. En el último año,
¿has tenido contacto con un policía? Solamente el 18% había tenido contacto con la policía. Entonces, había una mala percepción de seguridad y una mala opinión de la policía sin haber una relación proporcional. Entonces, ahora sí, las siguientes preguntas: ¿por qué tienen mala percepción, verdad? Ahora sí que, ¿por qué no confías en la policía? Y en realidad, el punto se llegó a que, pues es que en realidad no he tratado con la policía. Y le dije yo a los investigadores con los que trabajé en la investigación, le dije, tenemos que preguntarles qué quieres, qué necesitas para sentirte más seguro. La respuesta fue, en la estadística también está publicado, es hablar con el policía. O sea, quiero que me salude. O sea, la proximidad sí es importante. La proximidad no es un fin, es un medio. Y esto lo recalco ahí en el libro. No debemos ver la proximidad policial como el fin, es el medio. Pero es un medio que algunos sectores de la comunidad necesitan. No hablo de si es correcto o no. Algunos sectores de la sociedad necesitan la proximidad. Entonces esos jóvenes nos respondieron que lo que querían era el saludo. Entonces, un ejemplo es aquí Chetumal. Se mejoró la percepción de seguridad en un 10% después de los ejercicios que estuvieron haciendo de proximidad los cadetes en el Boulevard Bahía. Transparente, con encuesta del INEGI. De un trimestre al otro, ¡pum!, 10%. 10%. ¿Saben cuánto añoran otros municipios? Un 10% de aumento de positivo en la percepción. Entonces, la proximidad puede dar muy buenos resultados en ciertos lugares, en ciertos momentos, en ciertas condiciones. No podemos generalizar, como bien señalaba el metro, no podemos generalizar las acciones. Vamos a implementarlo en todo México. No, porque tal vez no funciona en todo México. Aquí funcionó. Entonces, a lo que voy, ¿cómo mejoramos la percepción? Tenemos que adecuar las acciones para nuestra localidad, y por eso dice desde lo local, porque no funciona lo mismo en Chetumal que en Cancún, o no funciona lo mismo en Playa del Carmen que en Chetumal. Entonces, pero sí se puede hacer un estudio, un diagnóstico, y con base en eso saber qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la percepción. Y un ejemplo de lo que se hizo, y esos estudios se hacen súper rápido, no crean que nos llevamos años haciendo estudios, se hizo en un mes. Le hicimos el instrumento de evaluación, se mandó a las universidades, lo bajaron a los alumnos, recogimos la información, la recompilamos, ya saben, en Forms ya venía la estadística hecha y vamos. Entonces, son algunas de las acciones que se podían hacer para la mejora de la percepción. Bueno, espero haber sido... Sí, gracias. ¿Más? ¿Una pregunta? Buenas tardes. Una felicitación por su libro, muy interesante. Soy alumno de la licenciatura en Seguridad y Construcción de la Paz. Mi pregunta es, en más de la percepción que comentan, ¿existe algún modelo actualmente institucional para la reducción de la transparencia en el uso de la fuerza y así evitar el abuso o corrupción policial? Pues el instrumento que se debe de graficar, digo, de los informes policiales, ya saben que viene ahí el elemento, ¿no? Donde se tiene que describir el uso de la fuerza. La evaluación como tal tiene que ser interna y tiene que ser externa, porque internamente puede considerarse correcto una acción internamente en la corporación, socialmente puede considerarse apropiada o exagerada. Entonces la evaluación, antes de evaluarnos, creo que tenemos que hacer y no solamente aquí, en todo México, una socialización del uso de la fuerza que está permitido, porque a veces la sociedad no sabe
la mayor parte de la sociedad no sabe cuál es el nivel de fuerza que está permitido, y el nivel de fuerza permitido es alto, hasta letal. Entonces, primero hay que socializarlo. Una de las características del modelo de policía comunitaria es el COP. Entonces, por sus siglas en inglés, COP. Y si recuerdan ustedes, ¿qué hicieron cuando en Estados Unidos estaban impulsando el COP? Hasta programas de televisión. COP 911, Rescate 911, COP, y una serie de series televisivas que se estaban haciendo, pero eso fue una estrategia que se hizo para socializar. Ahí se apreciaba perfectamente el uso de la fuerza que hacía el policía. Entonces le estabas diciendo al ciudadano, hey, si no quieres descender de tu vehículo, está la grabación de ese programa, como te ponían música padre y unas tomas muy padres, pero al final de cuentas se estaba educando a la sociedad en la función policial, diciendo, si haces esto, esta es la consecuencia. Si no desciendes de tu vehículo, esta es la consecuencia. Si huyes de tu vehículo, esta es la consecuencia. Si presentas resistencia, esta es la consecuencia. Y tenían entretenidos a todo el mundo, no digo solo a Estados Unidos, aquí en México también lo veíamos, nos tenían súper entretenidos con esa serie, pero nos estaban educando en el uso de la fuerza de las instituciones policiales de Estados Unidos. Y decían, entonces en Estados Unidos me puede pasar eso si yo hago eso. Entonces me voy a romper el cristal si me llevo a bajarlo. Entonces pueden usar el taser como una alternativa al uso mecánico de la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces reduzco el contacto y me voy directo al taser. Y ya todos los que vieron ese capítulo ya saben que eso se puede hacer. Entonces, para mejorar la legitimidad, porque estamos hablando de legitimidad a final de cuentas al transparentar, para legitimar la actuación de la policía, una de las características principales es la profesionalización. Para legitimar, sí, hay un estudio, se los recomiendo, se los voy a compartir, que se hizo, creo que fue en Nesa, aquí en el Estado de México, y el investigador hizo un estudio cuasi experimental, y al policía los puso cuando hacían la revisión, que describieran verbalmente lo que estaban haciendo. Entonces, la revisión, en este momento con mi mano derecha voy a pasar mis dedos índice y pulgar por la orilla de tu camisa, voy a sacudirla, voy a bajar mi mano por tu brazo, voy a sacudir tu camisa por la mano izquierda, cada movimiento que estaba haciendo el policía se lo iba explicando al ciudadano. Voy a colocar mis manos en tu cinturón, voy a sacudir tu pantalón. ¿Estás preparado? Sí, una, dos. Estoy sacudiendo. Voy a pasar mis manos por tu pierna. Con mis dos manos voy a pasar por la pierna izquierda. Voy a meter mis manos por... Entonces, toda la acción se describía al ciudadano. Después le preguntó al investigador cómo se sintió. Y le dijo al ciudadano, ¿seguro? ¿Se sintió bien? Pues sí. ¿Tuvo miedo? Dice, no. Dice, ¿por qué no? Dice, no sé, como que sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, la profesionalización es una acción de legitimación de la función policial. La profesionalización en el sentido de que el policía sepa hacerlo al grado de que pueda explicarle al ciudadano paso a paso lo que está haciendo y lo que sigue y la consecuencia incluso. Entonces, es una forma de hacerlo transparente, de recibir una evaluación externa por parte del ciudadano y no solamente interna de la corporación. No sé si haya logrado responder la pregunta. Sí. Pregunta, ¿qué es lo que ha originado que el Estado no le pueda proporcionar al ciudadano o al país la seguridad pública que merece? Esto lo digo porque no podemos competir como policías con el modelo que tiene Estados Unidos. Hoy deberíamos nosotros
¿cuántos años tenemos de seguridad pública? Deberíamos estar compitiendo a esa altura de ello, que el ciudadano quiera pertenecer a una institución de seguridad pública por la aceptación que tenemos. En vez que hayamos avanzado, estamos empezando de cero. Gracias. Lo primero es querer. Y esa opinión, eso es lo que nos puede llegar a lograr. Querer, tener la convicción como miembros de la institución, sí que lo tenga la autoridad, las autoridades sí, pero nosotros también desearlo, decir, yo me veo igual, yo puedo ser igual, puedo ser mejor incluso, pero tenemos primero que quererlo. Claro que se puede, por supuesto que se puede. Las habilidades que tienen ustedes, que tienen los policías que están aquí presentes y el resto, son muy amplias, pero a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos cuáles son el nivel de capacidades que tienen, que es bastante alto. Claro que se puede. Construir una policía deseable también se puede. Y está avanzando. Acabo de leer hace rato, no se vale, pero bueno, lo uso porque es una información que me llegó hace rato apenas, sobre una encuesta que se hizo a los cadetes que están en formación. El 21% viene porque ve el trabajo policial como una oportunidad de crecimiento. Ya está. O sea, ya se está viendo como un trabajo, como un empleo deseable. Por lo menos el 20% de los cadetes, no todos, el 20% lo ven como un empleo deseable. Pues sí, sabemos que no todos van a venir por vocación, por supuesto que no sabemos. Como hay médicos que no son médicos por vocación, como hay maestros que no son maestros por vocación, pero ya lo están viendo los jóvenes que estén integrando, o por lo menos un 20%, acuérdense, objetivo, ¿verdad? El dato es objetivo, como una oportunidad de crecimiento. Entonces, se están dando esos primeros pasos. ¿Y por qué lo ven como una oportunidad de crecimiento? Porque los ven a ustedes, a los policías. Y si ven que el policía cada vez está mejor, y se ve mejor, y le va mejor, entonces, oye, pues entonces yo también quiero ser policía. Yo veo que les va bien, veo que están bien, se ven bien en todos los aspectos. Entonces se van construyendo las funciones o se van mejorando las instituciones para llegar a ser, pues, empleos deseables. ¿Cuál sería nuestra meta? Yo se lo comparto aquí en donde me ha tocado trabajar. Mejorar tanto la corporación al grado de yo como padre, si una de mis hijas me dice quiero ser policía, adelante. Ese nivel de convicción de hacer bien las cosas para que nuestra propia familia diga, oye, yo quiero hacerlo, adelante. A ese nivel tenemos que tener la convicción, y yo comparto contigo ese deseo, y estoy convencido de que se puede lograr si todos queremos hacerlo. Lo construimos juntos, lo construimos todos juntos. Ahí va. Despacio, pero ahí va. Por lo menos las estadísticas nos marcan, ¿verdad? Ahí va avanzando. Gracias. Felicitarme por la presentación de su libro, que está justo en el Día Internacional del Libro. El día de hoy. Bien, ¿cuáles son los principales retos en materia de seguridad que usted considera que enfrentamos actualmente en Quintana Roo? ¿Y cuál será el impacto que usted considera que tendrán las nuevas generaciones que se están formando justo en la Universidad de Quintana Roo? Creo que el estado de Quintana Roo es una entidad bastante interesante a la hora de diagnosticar por la movilidad que se tiene, ¿no? La entrada y salida de turismo. Tiene menos de 2 millones de habitantes registrados, pero ¿cuántos millones ingresan? ¿Cuántos vuelos se desarrollaron en estos días? El aeropuerto de Tulum
tiene 1 año y medio de funcionamiento, a lo mejor menos, y ya se metió en los 10 aeropuertos a nivel nacional con mayor movimiento. Con 1 año y medio, menos de 2 años de funcionamiento, ya está en los 10 aeropuertos con mayor movimiento. A ese nivel, a esa velocidad, ¿cómo va a estar el próximo año? Va a estar en los primeros 5. Y en 2, 3 años van a ser Cancún y el aeropuerto de Tulum los aeropuertos con más movimiento. Solamente ahí compitiendo con las formas de la Ciudad de México. Entonces, esas condiciones nos llevan a tener en Quintana Roo cuestiones muy específicas que atender y que no se pueden atender como lo mencionamos, igual en Chetumal que en Cancún, ni siquiera en Playa del Carmen igual que en Cancún, sino que tenemos que disciplinarnos a tener diagnósticos locales. Necesitamos tener diagnósticos locales para poder implementar las estrategias necesarias en ciertos lugares y, como dice la criminología ambiental, en ciertos momentos. ¿Qué necesito hacer el fin de semana en la noche para disminuir los índices delictivos? ¿Y cuáles son los índices que voy a disminuir? Voy a disminuir la trata de personas en mi trabajo policial de fines de semana por la noche, no. Pero voy a disminuir homicidios, voy a disminuir violencia, voy a disminuir narcomenudeo. Entonces, tener conciencia del diagnóstico para saber qué es lo que se va a atender en qué momento con las acciones policiales y saber qué es lo que se puede hacer con acciones policiales y qué no. Pero es diagnóstico. Todo, al menos la metodología que se utiliza o que su servidor utilizó es la metodología del marco lógico, que es precisamente para la identificación del problema y pues de ahí de ese problema pues derivar las estrategias. Entonces, funciona, pero tenemos que tener claro el diagnóstico de qué queremos hacer. No podemos replicar la proximidad de los cadetes en otro municipio esperando los mismos resultados, por ejemplo. Puede que no nos resulten los mismos indicadores, pero sí ver que sí se puede hacer. Entonces, diagnóstico, hacer diagnóstico, disciplinarnos, hacer diagnósticos de cada municipio para saber qué es lo que tenemos que hacer específicamente ahí. Y la segunda pregunta fue... El impacto que tendrá las nuevas generaciones de los especialistas a través de la organización que impacta el tema de la... El impacto, como se lo mencioné, pues está el estudio que dice a mayor profesionistas en las corporaciones, mayor exigencia y mejor percepción de la ciudadanía. Eso es lo que esperamos. Ahora, cuando se hizo el estudio del índice de impunidad del 2017, el investigador señala 2 grandes factores que afectan la impunidad. Uno es el estado de fuerza bajo, que se necesitaba aumentar el estado de fuerza, y el otro que el estado de fuerza que existía necesitaba profesionalizarse. Entonces estamos atacando esos 2 factores. Se está aumentando el estado de fuerza y el estado de fuerza actual se está profesionalizando de forma permanente. Entonces se esperan tener buenos resultados a corto plazo. Todas las acciones que están haciendo para reducir los plazos, no esperamos así para. Tienen que empezar a verlo. Buenas tardes, soy cadete de Aborto del primer grupo que es Dragones. Felicitarles primero que nada por el gran trabajo que ha hecho. Y bueno, lo mío es un comentario, igual como mencionaba acerca sobre el fraude. Sí se da mucho en lo que es la cuestión cibernética, la cuestión del phishing es algo muy importante, el robo de identidad cibernético que se da a través de aplicaciones bancarias, que muchas veces es desconsiderado y desproporcional en la función de que, por ejemplo, inclusive existen grupos de Facebook que se pasan de cómo ordeñar aplicaciones y se busca el robo de identidad a través de la misma función y que muchas veces queda corto el análisis precisamente porque no es conocido a grandes rasgos. Entonces, a partir de 2020, a finales de 2022, entre octubre de 2022, se vio un incremento bastante alto del 30-40% sobre ese margen.
y a principios de 2023 se empezó a incrementar y se regularizó bastante, y sin embargo fue algo que desproporcionalmente no se pudo atacar a través de la conciencia cibernética. Entonces creo que es un tema que usted mencionó y que muchas veces queda desconsiderado porque no podemos tratarlo de manera muy directa, ¿no? En este caso, por ejemplo, me imagino que en el estudio, como usted lo aborda, también existe una pauta para poder trabajar sobre este tipo de integración. Como bien lo mencionaba, también la parte que es la convicción de cada uno de nosotros para poder abordar temas a través de la profesionalización y la multidisciplinaridad que lleva este ámbito, ¿no? Pues en ese sentido, no sé si podría más o menos como divulgar un poquito mis dudas sobre esto de cómo poder atacar nosotros desde esa perspectiva como cadetes, más allá a un rasgo de visión más profesional. Gracias. Muy puntual la participación de SUD, porque precisamente es eso. Si no los vemos, si no vemos el problema, no lo atendemos. Una de las características, por ejemplo, de las políticas públicas es meter a la agenda pública los problemas, porque si no los tenemos incluidos en la problemática a atender, pues se siguen quedando. Y el riesgo que no se ve es tanto. ¿A dónde? Insisto, de lo que mencioné hace un momento, ¿a dónde se va ese financiamiento? Entonces, precisamente es la importancia de las nuevas generaciones, mencionaba también la maestra, porque traer esa visión de los riesgos nuevos que se están generando, los riesgos que van emergiendo, son nuevas amenazas emergentes que tenemos que estar considerando antes de que se nos vuelva un problema mayor. Hay una frase que a mí me gusta, siempre la digo, y digo que la criminalidad es como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces se va moviendo, ¿no? Se va moviendo y si nos quedamos concentrados como instituciones de seguridad en un problema, nos van a surgir 3 nuevas amenazas que no nos vamos a dar cuenta hasta que ya se convierten en un monstruo, ¿verdad? Entonces, pues es trabajar continuamente, insisto, los diagnósticos para saber cuáles son los nuevos problemas que están emergiendo y de preferencia anticiparlos, ¿verdad? Antes de que se conviertan en una amenaza mayúscula. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos todos sus conocimientos. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor. Pedimos a nuestras autoridades que nos acompañen al frente para la entrega del agradecimiento. Bueno, pues tengo el honor de entregarle este agradecimiento a nuestro rector. Creo que todas y todos nos quedamos con muchas ganas de leer el libro. Se ve que es un trabajo que se hizo con mucha pasión y pues le doy lectura. La Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo otorga el presente agradecimiento al doctor Jesús Antonio Lara Mata por su valioso apoyo en las actividades en el marco del 2º aniversario de la USEC, a través de la presentación del libro Política Criminal, Gobierno, Policía y Crimen en México, dirigida a estudiantes de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz, modalidad mixta, y cadetes del curso de formación inicial para Policía de Proximidad de esta casa de estudios. Muchas gracias, doctor. Gracias. Para finalizar, procedemos a la fotografía oficial.